Así como había hecho un plan económico los Estados Unidos para rescatar a Europa Occidental, con el plan Marshall, también los Estados Unidos hizo un plan económico para rescatar a los países de Asia, y ese plan se llamó el Plan Dodge. Justamente el Plan Dodge era para reconstruir a países asiáticos, principalmente reconstruir el Japón. Cosa que así, jóvenes, al reconstruir el Japón, lograba con esto, pues, convertir a Japón en un país, en este caso, procapitalista, ¿no? Pro Estados Unidos, y evitar que Japón tenga una marcada tendencia hacia el comunismo. ¿Ya? Eso también tenemos que evitar. Entonces, ahora, por esa razón, ¿no? Es que Estados Unidos hizo, pues, ¿no? El plan Dodge. Bueno, hay que recordar, jóvenes, que tanto en Japón y también en Alemania, dos de los países prácticamente destruidos por la Segunda Guerra Mundial, se recuperaron rápidamente a nivel industrial gracias al financiamiento de Estados Unidos con el Plan Marshall y el Plan Dodge. Por esa razón, jóvenes, es que nosotros debemos de saber que esto no fue producto del azar o que estos países se convirtieron en potencia gracias a, ¿no?, a alguna predestinación. No. Se recuperaron y se convirtieron en potencia gracias al apoyo económico de Estados Unidos. Porque muchos dicen que se llevó a cabo, pues, un milagro económico en Japón, un milagro económico en Alemania, milagro económico. No existen los milagros económicos, pero sí existe la ayuda económica que favoreció a estos países. Por cierto, también una cosita, en la zona, jóvenes, de Asia, en la zona de Asia, se creó un bloque militar muy parecido a la OTAN, pero se llamaba SEATO, ¿ya? El SEATO, que es un bloque militar también en respaldo a los aliados estadounidenses. El SEATO es para Asia y la OTAN es más que todo para países europeos. Jóvenes, acá podemos ver, por ejemplo, cómo Alemania va a recuperarse económicamente y a lo cual te había anunciado, le llamaron el milagro económico, ¿no? Esto se caracterizó porque las industrias alemanas recibieron mucho dinero de parte de los Estados Unidos para dinamizar su economía, ¿no? Acá vemos cómo están fabricando en serie, por ejemplo, para la época de los años 50 y 60, del famoso auto, ¿no? Volkswagen, ¿no? Modelo escarabajo, ¿no? Para que tengan una idea, jóvenes, este auto fue el auto más vendido del mundo durante muchos años, ¿no? En todos los países del mundo existían personas que tenían escarabajos porque estos vehículos eran muy económicos y también muy resistentes, muy duraderos. Entonces la gente confiaba en la industria alemana, ¿no? Y por esa razón es que la industria alemana resurgió rápidamente. Bueno, también, jóvenes, también va a existir la influencia de la Unión Soviética en Europa. La influencia de la Unión Soviética en Europa. Esta influencia de la Unión Soviética en Europa, ¿sí?, va a darse de la siguiente manera. Por ejemplo, el plan Molotov. El plan Molotov era aquel plan económico para la reconstrucción y apoyo, ¿no?, a Europa Oriental. Es decir, a través del plan Molotov, la Unión Soviética iba a apoyar a los países aliados a ellos, ¿no?, como Polonia, como Rumanía, Bulgaria, Hungría, Yugoslavia. También, jóvenes, se da otro apoyo económico llamado la Comecon. La Comecon es la ayuda mutua socialista, es decir, el apoyo económico de los países socialistas por parte de la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética va a apoyar a los países socialistas.
También, jóvenes, se da el Pacto Militar de Varsovia, donde los soviéticos van a crear un bloque militar para hacer frente a la OTAN. Los soviéticos crearon el Pacto de Varsovia, que es un conjunto de países aliados a los soviéticos. Esto quedaba en Varsovia, Polonia. También, jóvenes, para difundir las ideas socialistas, las ideas comunistas, la Unión Soviética empezó a, digamos, difundirlo a través de una institución encargada de la publicidad del comunismo. Esta institución se va a crear en la Unión Soviética y se va a llamar Cominform. ¿Ya? Va a venir una pregunta acerca de eso. La Cominform está, pues, ¿no?, en función a diseñar, jóvenes, la política comunista en el mundo. Cominform. A ver, pregunta San Marcos, jovencitos. Ahora nomás, en el 2019 se dio esta pregunta. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques enfrentados por concesiones políticas, económicas y sociales. Por un lado, los Estados Unidos y los países del mundo libre, y por otro lado, la Unión Soviética y los países de Europa Oriental. A continuación, se formaron nuevas alianzas como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y el Pacto de Varsovia. Durante este periodo, conocido como la Guerra Fría, no se produjo una nueva guerra mundial, debido a que ambas superpotencias consideraban que... A ver, si esto ha sido pregunta de examen de admisión, ¿qué marcarías ahí, jovencitos? Por favor, usen el micro si desean, ¿no? Pueden también decirlo a través del micro. Bueno, ya, nadie se manifiesta a través del micro, pero ya vamos por chat, sí, muchos dicen la respuesta a la D, ¿no? Existía un equilibrio estratégico basado en las armas nucleares. Claro, ambos países superpotencias tenían muchas armas nucleares y muchos coincidían en que ambos habían alcanzado el equilibrio estratégico, es decir, ambos ya se habían dividido el mundo, mitad para los norteamericanos, mitad para los soviéticos, y ya no había ningún otro país que podría hacer frente a estos dos bloques, así que ya habían alcanzado, como dice ahí, un equilibrio estratégico basado en el poder de sus armas nucleares. La 4 la ha heredado. A ver, acá me dice una alumna sobre, en este caso, el bloqueo de Berlín. Claro, María, te voy a ayudar en esa pregunta. No me había percatado, creo que está por acá. A ver. ¿Te refieres a esta pregunta, no, María? El que está acá, ¿no? Bueno, esta diapositiva, ¿no? Ya. El bloqueo de Berlín, jóvenes, el bloqueo de Berlín consistió en lo siguiente, ¿no? Lo que pasa es que Berlín fue la capital digamos, del país nazi de Hitler, Berlín, capital de Alemania. Y así como habían dividido Alemania, jóvenes, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, habían dividido Alemania, por un lado la Alemania capitalista, por otro lado la Alemania comunista, también Berlín, que era una ciudad, también la dividieron entre Berlín capitalista y Berlín comunista. Y resulta que en el año 48, los soldados soviéticos que estaban en Berlín comunista cerraron el acceso a la ciudad, cerraron el acceso. Ojo, todavía no había muro de Berlín, ¿eh? No había. El muro de Berlín se construyó en los 60. Para el año 48 bloquean la entrada a Berlín. Los soldados soviéticos bloquean la entrada a Berlín. Entonces, los Estados Unidos, para contrarrestar el bloqueo, ¿no?, el bloqueo que habían hecho a la ciudad de Berlín, los Estados Unidos envió aviones y estos aviones llevaban alimentos a través de un puente aéreo. Así se le conoce al puente aéreo al hecho de que hay varios aviones que van a aterrizar en suelo berlinés llevando alimentos, ¿no? Entonces, ante el bloqueo de Berlín en el año 48, los norteamericanos, a través de sus aviones, empezaron a llevar alimentos, ¿no? Esto se le conoció como el puente aéreo. Con lo cual, los norteamericanos querían entender al mundo
dar a entender que ellos eran los buenos que estaban ayudando a Berlín, mientras que los comunistas de la Unión Soviética estaban más bien tratando de cerrar las fronteras y todo ello, ¿no? Es una forma de repente ganarse adeptos a nivel mundial, ¿no? Por parte de Estados Unidos. En eso consistió el bloqueo de Berlín, señorita María. Espero que hayamos solucionado la interrogante. A ver, ayúdenme ahí en esas preguntas, jovencitos. 6. Los países de Europa Occidental, como Alemania Occidental, Francia, Inglaterra y otros, recibieron ayuda económica y apoyo técnico de Estados Unidos para reconstruir su industria mediante. ¿Respuesta? Muy bien, jovencitos. El Plan Marshall, efectivamente, ¿no? El Plan Marshall. La respuesta es la C de campeones. Pregunta 7. Durante la Guerra Fría, la URSS implementó un conjunto de políticas hacia Europa Oriental. La Comecon permitió desarrollar acuerdos económicos, mientras que los lineamientos políticos ideológicos se difundieron desde 1947 por la Cominter. La Cominfor, perdón. La Cominfor es la institución encargada de difundir los lineamientos, la propaganda comunista de la Unión Soviética. 7, la D. En el caso de la pregunta 8, en la época de la Guerra Fría, las potencias rivales como Estados Unidos y la Unión Soviética promovieron la polarización de los países europeos y su integración en bloques políticos militares. El Pacto de Varsovia fue uno de esos bloques que surgió para hacer frente a la OTAN, ¿no? Muy bien, a la OTAN, correcto. Respuesta a la C de campeones. Y 9. Durante la Guerra Fría, las potencias en pugna implementaron acuerdos económicos, políticos y militares. El bloque militar creado por Occidente para frenar la influencia socialista en Asia, ojo, en Asia, era nada menos que el SEATO, ¿no? El SEATO era el bloque que estaba, en este caso, diseñado para proteger a los Estados Unidos, ¿no? Jóvenes, también el primer conflicto en la cual se vieron las caras ambas potencias, el primer conflicto fue la guerra de Corea, ¿no? Podemos notar acá, jóvenes, que Corea está dividido, ¿no? Hasta el día de hoy está dividido en dos sectores. Resulta que en el año 50, Corea del Norte, ¿no? Y Corea del Sur entraron a un conflicto militar, guerra, que duraría 3 años. Y este fue el primer conflicto indirecto entre ambas potencias, porque los rusos favorecieron a Corea del Norte con apoyo de los chinos y Corea del Sur fue favorecido con los Estados Unidos. Al finalizar la guerra, firmaron un acuerdo llamado Acuerdo de Panmunjom, como está escrito acá. Acá está el acuerdo o tratado de Panmunjom, en el cual Corea va a quedar dividido en el paralelo 38 grados. ¿Sí? En el paralelo 38 grados dividen a Corea. Ahora, hasta el día de hoy, jóvenes, Corea está dividido. Y Corea del Norte, pues, tiene un gobierno, digámoslo así, de tendencia nacionalista, ¿no? Porque ya sabes tú que en la actualidad ya no hay socialismo. Pero tiene un país de carácter nacionalista, un poco cerrado a la política de Occidente. En cambio, Corea del Sur más bien es un país pro-norteamericano hasta el día de hoy, ¿no? En todo aspecto pro-norteamericano, ¿no? En la cultura, en el idioma, en la tecnología, ¿no? Todo pro-norteamericano. Por eso, jóvenes, de repente ustedes, alguno de ustedes que está escuchando la clase, de repente es simpatizante, ¿no? De la cultura coreana, ¿no? Simpatizante de Corea del Sur. A ver, levanten la mano los K-Pops, a ver.
jovencitos, K-popers. ¿Quiénes son? A ver, no niegues a tu ideología. A ver, los chicos, K-pops. Levanten la manito por ahí, jóvenes. Ajá, Piero, por ejemplo, ¿no? Piero dice K-pops, ¿no? Ya, ¿quién más? Miren, no solamente un joven, no, yo estoy seguro que hay varios K-pop, sino que no quieren decirlo, ¿no? Ah, ya Cristel dice, yo también soy K-pop. Ahí está, muy bien. Celestina también es K-pop, ¿no? Daphne también K-pop, ¿no? Claro, es que las personas que, bueno, yo entiendo por K-pop, aquellas personas que difunden un poco la cultura surcoreana, ¿no? Más que todo ello, ¿no? Y se habrán dado cuenta que la cultura surcoreana está muy ligada a los norteamericanos, ¿no? La explicación del por qué está muy ligada a los norteamericanos es justamente por el carácter de la influencia de Estados Unidos en la guerra, ¿no? Cristel nos dice, profesor, ¿por qué se dividió Corea? Bueno, la razón por la cual se dividió Corea, Cristel, es porque Estados Unidos decía que con eso iba a evitar el avance del comunismo, ¿no? O sea, cuando se dio cuenta que Corea se estaba acercando al comunismo soviético, entonces Estados Unidos mandó sus tropas para frenar el avance del comunismo. Bueno, eso es lo que Estados Unidos creía que era su misión, ¿no? De tener el comunismo a toda costa, ¿no? Cosa que sabemos no es así, ¿no? Muy bien, hay varios jovencitos K-pops. Vamos a seguir. Bueno, ya hemos terminado, jóvenes, de hablar de la primera etapa de la Guerra Fría. La primera etapa de la Guerra Fría fue cuando se enfrentó la ideología capitalista de Estados Unidos versus la ideología comunista de la Unión Soviética. Pero ahora que vamos a entrar a una segunda etapa de la Guerra Fría, ya no vamos a ver en esa segunda etapa lo que habíamos narrado hace unos minutos, sino vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que se va a dar la doctrina Eisenhower. La doctrina Eisenhower, jóvenes, es promovida por Estados Unidos, fue planteada por el secretario de Estado norteamericano John Foster, el cual propone el uso de armas nucleares para evitar el avance del comunismo. Mira lo que dice la doctrina de Eisenhower, ¿no? Proponer el uso de armas nucleares para frenar el avance del comunismo, a lo cual le llamaron la política al borde del abismo. O sea, quiere decir que el mundo se está peligrosamente convirtiendo en comunista, entonces para evitar ello es necesario usar la energía nuclear, ¿no? En otras palabras, lanzar una bomba atómica, ¿no? En Medio Oriente también Eisenhower diría de que hay un acercamiento de parte del país de Egipto hacia el bloque de la Unión Soviética, ¿no? Por eso dice, ¿no? En Medio Oriente, contra la influencia soviética y el nacionalismo de Abdel Nasser, que él era el presidente de Egipto, entonces también Eisenhower da a entender que es uso de la fuerza, de las armas nucleares para frenar esto, ¿no? Por último, también había que frenar con la fuerza y con las armas nucleares en América Latina, tenía que frenarlo a través de la Revolución Cubana. ¿Sí? La Revolución Cubana era la forma como tenían que frenar el avance del, en este caso, comunismo en Sudamérica, ¿no? La Revolución Cubana había tenido mucha influencia en América, muchos países querían imitar este tipo de revolución, a lo cual Eisenhower decía, pues, ¿no? De que había que utilizar la fuerza para frenar estos intentos. Por su parte, jóvenes, la Unión Soviética no se quedaba atrás. Este gobernante llamado Nikita Khrushchev estaba, en este caso, digámoslo así, marcadamente a favor del imperialismo, ¿no? Ya no era un socialista, sino un político que buscaba que su país, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se dividiera el mundo con los norteamericanos, ¿no? Por eso que plantea Khrushchev una coexistencia pacífica.
y el reparto de colonias, tanto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso es lo que planteaba Nikita Khrushchev. También va a empezar a desestalinizar la Unión Soviética, es decir, borrar lo que había hecho José Stalin, el anterior gobernante. También va a restablecer relaciones diplomáticas con el Japón y va a haber un distanciamiento político con China comunista. Jóvenes, sin duda, la Revolución Cubana fue de mucha influencia para América Latina. Acá vemos a Fidel Castro junto a Raúl, junto a otros militares, ¿no? Políticos militares cubanos, alcanzando en 1959 una revolución y una victoria de carácter nacionalista. Después los cubanos se van a pasar al socialismo porque tenían amenaza de ser bombardeados por los Estados Unidos. Entonces, ante eso se pasaron al bloque soviético. También, jóvenes, se produjo la desestalinización de la Unión Soviética. Con la llegada de Khrushchev, la Unión Soviética tuvo un viraje hacia el social imperialismo. Él es el social imperialista que va a borrar el recuerdo de Stalin, ¿no? Jóvenes, también en la conferencia de Belgrado, en la conferencia llevada a cabo en la ciudad de Belgrado, se acordó que exista un tercer bloque en el mundo. El tercer bloque se llamarían los no alineados. No al también le llamaban, no alineados. Ni con Estados Unidos, ni con la Unión Soviética, decía. En 1961, jóvenes, por orden de Khrushchev, construyen el muro de Berlín. Ahí, miren, jóvenes, ahí recién, en el año 61, se construye el muro de Berlín para evitar que las personas pasen del extremo de Berlín comunista al Berlín capitalista. Esto fue mandado a construir bajo el gobierno de Khrushchev, gobernante soviético. Bueno, el muro de Berlín, jóvenes, te diré que fue considerado durante años símbolo de la Guerra Fría y felizmente fue derrumbado en el año 1989 por la población, ¿no? Acá vemos algunas personas que murieron en su intento de cruzar el muro, ya sea por ser disparados, ¿no? por los soldados, o en todo caso también por engancharse en las púas o por sufrir caídas terribles, ¿no? Por intentar cruzar el muro. Y también, jóvenes, el muro de Berlín simbolizaba a la Guerra Fría, ¿no? A cómo estaba dividido el planeta, ¿no? Y era símbolo del mundo bipolar, ¿no? El mundo con dos polos, capitalista y comunista. Jóvenes, ayúdenme acá en estas preguntas, a ver, por favor, a ver, vamos a pedir la participación de repente voluntaria, ¿no? En este caso, ustedes me dictan la clave, pero por el micrófono, ¿sí? El micrófono está activado, a ver, voy a ver. Ah, ya, está activado, recién está activado, ya, ahora sí. Ustedes dicen, profesor, la clave es la B, tal, ¿no? Ya. Dice, la política al borde del abismo, ¿no? Planteada por Eisenhower y su secretario John Foster, significaba promover, ¿qué marcamos, jóvenes? La A, profe. Excelente, excelente, jovencito. La A, un incremento de las armas nucleares. Siguiente pregunta. Ah, ya lo pasé. Bueno, ya, la siguiente pregunta ya está dicha. Dice, culminada la Segunda Guerra Mundial, la debilidad de las potencias europeas y la rivalidad desatada entre Estados Unidos y la URSS favoreció el proceso de descolonización, principalmente en el continente africano y asiático. Respuesta 10, C de Cachimbo. Ahora, 11. En la década de los 50, en los primeros años de Guerra Fría, las reformas del presidente Nasser en Egipto y su política pan-arabista enfrentó la oposición militar aliada de Israel. Israel, jóvenes, es un país judío creado en el año 48 por otras potencias que lo van a apoyar a Israel. ¿Qué países crees que lo apoyaron a Israel? A ver, la 11, ¿qué marcarías?
¿La D? La D. Es cierto, yo también diría de repente que Estados Unidos está en este grupo, ¿no? Pero acuérdense que está hablando en la época en la cual gobernaba el presidente Nasser en Egipto. Y cuando este presidente gobernaba en Egipto, Israel recién había surgido como país judío en Medio Oriente y estaba respaldado por estas potencias, Francia e Inglaterra. Al comienzo fue así. Después, jovencitos, fue respaldado íntegramente por Estados Unidos hasta el día de hoy, ¿no? Estados Unidos es su principal apoyo de los israelíes en la actualidad. Pero en ese momento fue Francia e Inglaterra los principales países que apoyaban a Israel. Israel es un país judío, jóvenes, que está ubicado en el cercano oriente y que le arrebató sus territorios a los palestinos, que hasta ahora siguen, digámoslo así, fastidiados por haber perdido territorios ante los judíos. La 12, a ver, la 12 sí creo que está más sencilla. Dice, en el año 61, el gobierno de Alemania Oriental, en coordinación con la URSS, inició la construcción del muro de Berlín. ¿Con qué objetivo, jóvenes? La B. Con la B. La B. Con la B, detener la fuga de alemanes al lado occidental. Muy bien, jóvenes cachimbos, la respuesta es la B de buenos, como ustedes. Bueno, esto que viene a continuación, jóvenes, fue una pregunta de examen de admisión. Se llamó, en este caso, la pregunta del examen de admisión decía así, ¿no? ¿Cuál fue el momento de mayor tensión? Respuesta, el momento de mayor tensión fue la crisis de los misiles soviéticos en Cuba. A raíz, jóvenes, a raíz de la crisis de los misiles en Cuba, lamentablemente, pues el mundo estuvo al borde de una, en este caso, tercera guerra mundial. Los Estados Unidos ya anticipadamente había colocado misiles en Europa, en Turquía, apuntando a la Unión Soviética. Entonces, para no quedarse atrás, la Unión Soviética también colocará misiles nucleares en Cuba, apuntando hacia los Estados Unidos. Entonces, jóvenes, la guerra iba a empezar por quién de los dos países apretaba, ¿no? En primer lugar, ¿no? Los misiles, ¿no? Apretaba el botón para que sean disparados los misiles nucleares, ¿no? Acá hay una caricatura de esa época donde vemos a Khrushchev sentado en una bomba de hidrógeno, midiendo sus fuerzas con el presidente John Kennedy sentado en un misil de hidrógeno, ambos, ¿no? A punto de apretar el botón e iniciar la Tercera Guerra Mundial. Felizmente, jóvenes, esta guerra no se dio, felizmente, ¿no? Fueron días de mucha tensión en el mes de octubre del año 62, pero no se llegó a dar la guerra. Hubo un acuerdo, hubo un teléfono rojo entre ambos gobernantes en los cuales coordinaron desactivar las bombas y, bueno, obviamente esto garantizó que la humanidad no fuera erradicada, ¿no? Jóvenes, también el presidente Kennedy considera de que es un peligro para el mundo que la revolución cubana se difunda para Bolivia, para Perú, para Chile, para Colombia. Entonces, el presidente Kennedy de los Estados Unidos sacó un programa llamado la Alianza para el Progreso. En su sigla es ALPRO, así se le llama, el ALPRO. Kennedy buscaba de esta manera evitar la propagación de la Revolución Cubana en América Latina, ¿no? Y esto lo hacía con ayuda social, ¿no? Por su parte, jóvenes, la Unión Soviética atravesaba una crisis a nivel exterior. Resulta que el país de Checoslovaquia buscó romper con la influencia de la Unión Soviética. Es por eso que en la ciudad de Praga, Praga es una ciudad checoslovaquia, empezaron a circular las ideas de que el gobierno debería ser independiente a la Unión Soviética. A eso se le llamó la Primavera de Praga, ¿no? Cuando los ciudadanos de Praga manifestaron su separación de la Unión Soviética. En ese entonces, la Unión Soviética era gobernada por
Brezhnev, la foto que vemos acá es del gobernante Brezhnev, quien ordenó la invasión de Checoslovaquia por intentar separarse de la Unión Soviética, porque Checoslovaquia era un aliado de la Unión Soviética. Y este ataque lo justificó con la soberanía limitada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Checoslovaquia puede ser invadida si es que se aleja, ¿no?, de los principios comunistas, ¿no? Su soberanía es limitada, ¿no? O sea que tiene límites y puede ser invadida en cualquier momento por la Unión Soviética. Esa es la tesis de la soberanía limitada. Bueno, ahí vemos los tanques soviéticos invadiendo Praga, ¿no? Ahora, nos vamos a Vietnam, jóvenes. Vietnam es un país del Asia. Vietnam es un país muy azotado por la guerra que generó Estados Unidos en ese país. Miren, se acordarán ustedes de que el presidente Eisenhower decía que era peligroso que se convierta en comunista los países, ¿no? Como, por ejemplo, Corea, ¿no? Cuba. Pues ahora le tocaba su turno a Vietnam, ¿no? Vietnam también fue un país donde empezaban a simpatizar con el comunismo. Y como empezaban a simpatizar con el comunismo en Vietnam, Ho Chi Minh era pues el guerrillero que intentó pues, ¿no?, llegar a ser, convertir en comunista a Vietnam. Recordemos que antes Vietnam, jovencitos, antes Vietnam era una colonia francesa. Antes de ser una colonia norteamericana, fue una colonia francesa. Entonces, Vietnam atravesó por muchas guerras para independizarse de Francia, de Estados Unidos, hasta de Japón, jóvenes, ¿no? Entonces, voy a leer lo que dice ahí, dice, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, las superpotencias dividieron Vietnam. Estados Unidos acusó a Vietnam del Norte de ser socialista, ¿no? Y atacar a Vietnam del Sur, que es capitalista. Un barco llamado Maddox fue bombardeado por las tropas del norte. Entonces, supuestamente eso generó que Estados Unidos salga a defender a Vietnam del Sur, ¿no? Estados Unidos envió sus tropas para luchar contra los guerrilleros socialistas del Vietcong. Justo el guerrillero líder era Ho Chi Minh, ¿no? Como tú verás en las películas que narran los norteamericanos, mandaron pues ellos a sus soldados, ¿no? Ahí estaban Rambo, todo ¿no? Los héroes que tiene Estados Unidos, ¿no? Todos sus soldados, ¿no? Mandaron a sus superhéroes, ¿no? Y supuestamente en las películas sale que Estados Unidos ganó la guerra, ¿no? Nada más absurdo, porque después de una década de guerras, terminaron, en este caso, por ser derrotados, ¿sí? Entonces, acá vemos cómo Estados Unidos bombardea Vietnam, lamentablemente bombardea. Muchos niños fueron quemados por las bombas incendiarias que lanzaban los aviones, los helicópteros norteamericanos a suelo vietnamita, ¿no? Son fotografías reales, por cierto, ¿eh? Acá esta fotografía incluso a nivel mundial generó pues el rechazo del mundo entero por la violencia que ejerce Estados Unidos contra niños, ¿no? Niños vietnamitas, ¿no? Estados Unidos manejaba la teoría del dominó. Creían que si un país se convertía en comunista, todos los demás se iban a convertir en comunistas, ¿no? Así como el jueguito del dominó, ¿no? Echas una ficha y todas las demás fichas caen, ¿no? Jóvenes, en Estados Unidos también se organizaron un sinfín de marchas, muchas marchas, así como las marchas que han habido en el Perú, también han habido en Estados Unidos, exigiendo que dejen de asesinar gente inocente en Vietnam. Estados Unidos se retira de Vietnam y firma el Tratado de París. El Tratado de París es el tratado de rendición de Estados Unidos ante Vietnam. Es por eso que Vietnam, una vez que se retiró de Estados Unidos, se unificó adoptando la posición socialista.
Estados Unidos, jóvenes, cuando estaba siendo dirigido por Richard Nixon, apoyó a diferentes gobiernos dictatoriales en América del Sur. Dice, Estados Unidos intervino mediante golpes de Estado contra gobiernos vinculados al bloque soviético o contra regímenes opuestos a la inversión norteamericana en la región. Fue esa la razón, jóvenes, de que hubieron pues golpes de Estado en diferentes partes de América, ¿no? Ahí está el caso chileno, con Pinochet, ¿no? También el caso argentino, panameño, brasileño, entre otros. Jóvenes, resulta de que este presidente Nixon tuvo que renunciar a la presidencia. Se le acusó de estar espiando conversaciones de los opositores. Ese escándalo que culminó con la renuncia de este presidente se llamó el escándalo Watergate. ¿Sí? Nixon tendría que renunciar por haber desarrollado espionaje. Bien, pregunta 12. Ayúdenme ahí también con los micrófonos, chicos. Dice, durante los primeros años de la Guerra Fría, finalizará el colonialismo francés en el sudoeste asiático en el año 54. Se firmarán los acuerdos de Ginebra que establecerán la división en dos zonas de... ¿Qué marcamos ahí? ¿B? Ginebra es Vietnam. Primero fue, acuérdense que les comenté que primero se habían liberado los vietnamitas de Francia, ¿no? Acuérdense que les dije eso. Primero fue Francia. Eso fue con el Acuerdo de Ginebra. Después se independizaron de Estados Unidos firmando el Acuerdo de París, si no me equivoco, ¿no? Acá está. Al Tratado de París. Ajá. Esto cuando ya terminó la guerra con Estados Unidos. Pero con el caso de Francia fue con los acuerdos de Ginebra. La respuesta C de Cachín. Siguiente pregunta, 14. El conflicto más agudo de la Guerra Fría es conocido como la crisis de los misiles, que culminó con el acuerdo de retirar los misiles de dicha isla. Ya, la Unión Soviética retiró los misiles de la isla de Cuba, así como Estados Unidos. ¿De qué país retiró sus misiles, jóvenes? De Turquía. Excelente, excelente, de Turquía, muy bien. 14 avión. 15. En la década de los 70, el presidente Richard Nixon anunció la retirada de tropas de Vietnam, motivado por los constantes fracasos militares y... ¿D? Muy bien, la fuerte crítica mundial. Las fotos que les mostré, donde se ven niños siendo quemados por los soldados norteamericanos, es una prueba evidente de que la gente repudió la guerra en el mundo, ¿no? Acusando a Estados Unidos de generar ese tipo de atentados, ¿no? Respuesta a la 15, dado. Jóvenes, también la Unión Soviética invadió Afganistán. Afganistán es un país árabe. Brezhnev también invadiría Afganistán. Y curiosamente, Estados Unidos apoyó a los guerrilleros afganos para que se liberen de la Unión Soviética. Apoyó a los muyahidines para que puedan liberarse de la Unión Soviética. Entonces, muchos guerrilleros de Afganistán con armas norteamericanas se van a enfrentar a la invasión de la Unión Soviética. ¿Sí? Tú sabes que actualmente a estas guerrillas árabes, los norteamericanos le dicen que son terroristas, dicen, ¿no? Ahí está Bin Laden, por ejemplo, por acá está Bin Laden, ¿no? Dicen, no, son malos, son terroristas, ¿no? Pero Estados Unidos no dice de que en la época de los años 70, ¿no? Ellos le daban armas a los supuestos terroristas, ¿no? Para que se enfrenten a la Unión Soviética y venzan a la Unión Soviética, ¿no? Pero ahora que ya no existe el bloque soviético, ahora sí son los malos, ¿no? Son los malos. Jóvenes, también en la Unión Soviética, para los años 80, se produjo un accidente en una central nuclear llamada Chernobyl, está ubicada en Ucrania, que es un país de la ex Unión Soviética. Lamentablemente explotó este reactor nuclear, generando la muerte de mucha gente, no solamente por la explosión, sino también por la radiación, ¿no? Y los futuros problemas médicos que van a tener toda la comunidad que vivía en esa zona, ¿no? Fue un desastre que afectó a muchos países porque
la radiación se trasladó a varios países cercanos a Ucrania. Jóvenes, este es el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Ronald Reagan amenazó a la Unión Soviética con desencadenar la Guerra de las Galaxias. Imagínate, ¿no? La Guerra de las Galaxias, ¿no? Y con lo cual Ronald Reagan empezaba a aumentar el presupuesto militar para fabricar más armas de destrucción masiva de los Estados Unidos y de esa manera defenderse ante un posible ataque de la Unión Soviética, ¿no? Ronald Reagan dirá, pues, ¿no? Mantenemos la paz mediante nuestra fortaleza. La debilidad es solo una invitación a la agresión. Ese es el discurso de Ronald Reagan amenazante contra los soviéticos. Justo eso, jóvenes, justo eso vino como pregunta de San Marcos, ¿no? Ayúdenme ahí, dice, la Guerra Fría fue un periodo con el cual el sistema de relaciones internacionales del mundo se caracterizó por la tensión permanente entre dos sistemas políticos, económicos e ideológicos contrapuestos y rivales, el capitalismo y el socialismo. Los líderes de ambos sistemas fueron las dos superpotencias que emergieron de la Segunda Guerra Mundial. Durante el periodo conocido como Segunda Guerra Fría, la administración del presidente norteamericano Ronald Reagan se caracterizó ¿por qué se caracterizó el gobierno de Ronald Reagan? Ajá, por una actitud de intensa beligerancia, o sea, de intensa manipulación y control de armamentos, ¿no? Que van contra el modelo soviético, ¿no? O sea, siempre, digamos, a la defensiva estaba el gobierno norteamericano contra el socialismo de la Unión Soviética. Muy bien, la respuesta es la C de casa. 17. La modernización de Afganistán por el gobierno socialista tuvo la oposición de los fundamentalistas religiosos. Para apoyar a los socialistas se produce la intervención militar de la Unión Soviética a Afganistán, lo cual originó la reacción de las guerrillas respaldadas por Estados Unidos, conocidas como los, muy bien, los muyahidines, ¿no? Apoyados por Estados Unidos, ¿no? Muy bien. Jóvenes, en los años 80 entra en crisis el capitalismo de Estado que manejaba la Unión Soviética. Acá podemos ver una larga cola, jóvenes, y uno dirá, profesor, esa larga cola nos recuerda a Venezuela o nos recuerda al Perú en la época de los 80, que hacía la gente largas colas para conseguir alimentos. Ya, pues no es ni Venezuela, no es ni el Perú, es la Unión Soviética, jóvenes. La Unión Soviética atravesaba una grave crisis económica en los años 80, debido a que este gobernante que vemos acá, de apellido Gorbachev, aplicará la perestroika, que es la reestructuración económica, ¿no?, en la Unión Soviética, liberalizando la economía. Liberalizar la economía quiere decir convertir, pues, la economía de la Unión Soviética en una economía capitalista, ¿no? Europa Oriental se reestructura, ¿no?, fracasando el modelo de la perestroika. La perestroika generó una grave crisis europea. Se retiraron las tropas soviéticas de Afganistán. En el año 89 derrumban el muro de Berlín. En el año 90, jóvenes, las dos Alemanias se convierten en una sola Alemania. Y para el año 91 se desintegra la Unión Soviética cuando era gobernante Mikhail Gorbachev. Creerás que después a Mikhail Gorbachev se le recompensó por haber disuelto a la Unión Soviética, entregándole el Premio Nobel a la Paz, ¿no? Es un premio que recibe por haber desintegrado a la Unión Soviética. Acá se estaría finalizando el tema, jóvenes, de la Guerra Fría, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos para acá. Información. Ahí está la caída del muro de Berlín. Miren, ¿no? Se cae el muro de los comunistas, pero ¿qué se ve ahí? ¿Qué banderita se ve ahí, jóvenes? ¿Qué banderita se ve? Ah, la banderita de los Estados Unidos, ¿no? Claro, ¿no? Alemania deja de ser comunista para pasarse al bloque capitalista norteamericano. Consecuencias de la Guerra Fría, jóvenes, consecuencias de la Guerra Fría, del final de la Guerra Fría, ¿no? Va a haber el fin de los regímenes socialistas en toda Europa. Se produjo la desintegración de la URSS. Surgen grandes bloques económicos como la Unión Europea, por ejemplo,
¿no? Y también a nivel mundial, jóvenes, ya no hay dos polos, ya no hay el polo capitalista, el polo comunista, no, ya no. Ahora hay un solo polo, el mundo unipolar, un solo polo. Quiere decir el polo norteamericano, ¿no? La hegemonía del neoliberalismo, que es un modelo económico, y la globalización. Todo esto liderado por los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí vemos la ruptura, la desintegración de la Unión Soviética. Y vamos a contestar las últimas preguntas. Con el objetivo de reducir los excesivos gastos militares de más del 80% de su PBI durante el gobierno de Gorbachov, la Unión Soviética se acordó muy bien, ahí, reducir la producción de armas y la retirada de Afganistán, ¿no? Gorbachov consideraba que la carrera armamentista había que reducir la fabricación de armas y retirar las tropas de Afganistán, ¿no? Eso para evitar ahondar en la crisis económica. Respuesta 18, avión. 19. La crisis del capitalismo en la URSS finalizará con la desintegración. Esta se aceleró producto de un conjunto de reformas realizadas por Mikhail Gorbachov, conocido como la perestroika y la glasnost. Respuesta, la C de cachimbo, jóvenes. Y finalmente, la 20. La caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS ha dado origen a la reestructuración de países de Europa Oriental, lo cual ha significado el fin del socialismo real. ¿Sí? La respuesta a la 20, la A, porque ya en este momento, jóvenes, ya en el mundo no existe, pues, ¿no? Ningún país socialista, ¿no? El socialismo real ha caído, ¿no? Ya no hay, a raíz de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS. Bien, jovencitos, con esto estamos finalizando la presente clase el día de hoy, ¿sí? Estamos finalizando la Guerra Fría. La próxima clase, jovencitos, espero que haya más participaciones y también espero que ustedes me digan, profesor, un repaso del tema del día anterior y de la semana anterior, y yo gustoso lo hacemos, ¿sí? Porque la Guerra Fría es un tema muy amplio. Hemos terminado, pero siempre hay informaciones adicionales, entonces háganme recordar que hagamos un reforzamiento iniciando la siguiente clase, ¿sí? Ya, estimados jóvenes, y si hay alguna duda, alguna pregunta también la siguiente clase, comenzando, el día viernes, comenzando.